oír, que es de lo que se trata. Agradeceros de todas formas, aunque un tanto inclemente la tarde, el que estéis aquí entre nosotros, con motivo de esta llamada Abajo el Rey, Repúblicas. Es de agradecer el que hayáis llegado hasta aquí. Pablo se encargará de hacer las presentaciones. Es de agradecer que esté Pablo entre nosotros, Paqui Maqueda, amiga y de un activismo voraz, extraordinario, y Joaquín, que entre otras cosas, no sé si lo recordará, fuimos compañeros en la facultad. Bueno, os dejo con ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Hoy, 14 de abril de 2021, se cumplen 90 años del inicio de la Segunda República Española, y también hoy, 14 de abril de 2021, se cumplen, si no me equivoco, 256 días de la huida de Juan Carlos I, como buen Borbón, cumpliendo la tradición familiar. Nosotros desde aquí, bueno, darle las gracias tanto a la Carbonería como a Luis de Día en la Fuga por organizar este evento, que tiene la intención de presentar un libro que es una propuesta, que es una apertura de un debate a nivel estatal acerca de la crisis del régimen, especialmente de la institución de la monarquía, y de la necesidad de construir entre todos y entre todas un horizonte republicano. Y eso es sobre lo que queremos hablar en el día de hoy. Lo queremos hacer después de que hace poquito, no hace muchos meses, conocimos una encuesta que hicieron la plataforma de medios alternativos, recordaréis, después de años de silencio por parte del CID, al no preguntar a la ciudadanía precisamente sobre la monarquía, especialmente a partir de la llegada de Felipe VI. Entonces, bueno, pues esa plataforma de medios hizo una encuesta cuyos resultados fueron muy halagüeños, en el sentido de que al menos a la pregunta monarquía o república, la república aparecía con futuro, en tanto que era mayoritaria esa opción en un posible referéndum entre los menores de 40 años, y entre aquellos sectores que no participaron de la transición, no votaron la Constitución, y al menos ahí era mayoritario. Quizá hoy en el debate pues surja también la intención de cómo convencemos a otros sectores de la sociedad, ¿no? Dicho esto, este libro Abajo el Rey, República es una propuesta colectiva que han coordinado Jaime Pastor, que es también editor de la revista Viento Sur, que coedita este libro, y Miguel Urbán, también coordinador de este libro, un libro que tiene sobre todo una propuesta plural, y entender el horizonte republicano desde diferentes miradas, no es tanto disolver los matices como hacer una propuesta común. Y ahí pues solo animaros también a leerlo, a escuchar ahora a dos de los escritores de este particular libro, pero sí nombrar a algunos otros, ¿no?, que no están aquí con nosotros y que nos parecen que representan un amplio abanico de lo que puede ser ese espectro de izquierda, republicano, transformador que hay en el conjunto del Estado, y que quizás nos vemos necesariamente interpelados a reunir, ¿no? Desde Sabino Cuadra, Jordi Cuixart, Pablo Lorduy, David Fernández, Ana Miranda, Cristina Ridruejo, Teresa Rodríguez, Manuel Ruiz, Joan Tardá, Joaquín Urías, Paqui Maqueda. Les voy a dar la palabra a ellos con una breve intervención, explicaros el formato del acto. Va a consistir en una primera ponencia de alrededor de los 15 minutos, tanto de la compañera como del compañero, y después la intención es que haya un debate, y a partir de ahí pues analizamos. Presento primero a Paqui Maqueda, que es pues familiar, una víctima del fascismo y activista por la memoria
histórica, que ha escrito el artículo que podéis encontrar en la página 55, Monarquía y Memoria Histórica, dos cuestiones de Estado pendientes. Después tenemos a Joaquín Urías, que es profesor de Derecho Constitucional y que es activista y reconocido por otras muchas cosas también, que ha escrito el artículo que está al principio del libro y que podéis encontrar en la página 17, El rey, la Constitución y la alargada sombra del régimen. Os dejo con ello, la intención es que haya mucho debate, así que animaros después con las preguntas y demás. Tiene la palabra Paqui. Pues gracias. ¿Me puedo quitar esto entonces? Qué lujo. Bueno, pues en principio agradecer a Pablo, que ha organizado, creo que hablábamos antes, no sé si es la tercera, la cuarta o la quinta vez que organizamos o que intentamos llevar a cabo el acto, porque por distintas circunstancias, fundamentalmente por el tema de la pandemia, pues no hemos podido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Pablo, agradecer este sitio y agradecer las palabras de Pisco, a Sergio también. Y bueno, este ambiente que todos y todas conocemos, ¿no? Porque quien no conoce la Carbonería, ¿no? Donde de tantas revoluciones se ha hablado y tantas revoluciones se han hecho, ¿no? Porque han salido de aquí muchas, ¿no? Muchas confabulaciones han salido entre estas paredes, ¿no? Así que es un placer estar aquí, ¿no? A Viento Sur, a la revista, y a Silones, que es la editorial, si no lo digo mal, ¿no? Bueno, pues la posibilidad, ¿no? Yo voy a leer, no soy partidaria de leer mucho, pero esta vez he escrito algo. Bueno, también muy breve, ¿eh? Porque yo lo que quiero es que charlemos y que intercambiemos opiniones, ¿no? Más que hablar nosotras, o en este caso yo, ¿no? Bueno, lo primero, y después de los agradecimientos, hoy es 14 de abril, es un día especial para la gente de la memoria histórica, no porque nuestros familiares todavía, después de 75 años, creo, del intento de golpe de Estado, para ser precisa, siguen todavía en las cunetas, ¿no? Sino por eso, por el ambiente también, porque huele a república, huele a esperanza y huele, bueno, por la semilla que ellos dejaron, que sí que florece a pesar de lo que nos digan los agoreros y los que no son tan agoreros o tan agoreras. A pesar de todo eso, huele a república, ¿no? Y la primavera trae este olor, ¿no? Entonces, para nosotras hoy es un día muy importante, a pesar de que he venido en el autobús, ¿no? Y me ha llamado la atención el BUSI se llama, lo que viene, la tele está pequeñita, ¿no? No sé, yo no sé inglés, y además no sé por qué se tiene que llamar BUSI cuando es una pantalla de televisor, pero bueno, que yo no sé, no entiendo, porque lo estamos inglesando todo, y esta palabra me la acabo de inventar, pero bueno, en ese aparato ponía miércoles 14 de abril, día de San Benito de Aviñón. Digo, ¿tiene que poner esto? Que no tiene que poner día de la Segunda República. Yo no digo que porque lo pondrá con el tiempo, ¿no? Cuando nosotras seamos las que pongamos y a las que escribamos eso, ¿no? Pero tiene cojones, ¿no? Porque además es Estado laico que ponga que hoy es el día de un santo, ¿no? Bueno, pues esas tenemos, ¿no? Bueno, eso era una anécdota que me apetecía contar, ¿no? Bueno, cuando Miguel Urbán me llamó invitándome a que escribiera un artículo, lo primero que hice fue que decliné la invitación, ¿no? Yo no soy teórica, yo no soy experta, mucho me conocéis, pero me conocéis en las barricadas, bueno, barricadas entre comillas, ¿no? Y en la lucha y en la pie de fosa, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero yo teorizar y analizar y tal, yo en eso no me muevo bien, ¿no? Es un traje estrecho, ¿no? Que yo me pongo, ¿no? Entonces, bueno, le dije que no, lo que pasa es que él insistió porque, por algo que ha dicho Pablo, ¿no? Por las características de este libro. Este libro es un libro coral, plural, donde hay mucha gente, pues activista de distintos ámbitos, y bueno, y Miguel me dijo que no pretendía ni Jaime hacer un libro teórico, ¿no? Sino un libro, bueno, pues práctico y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo intenté y bueno, salieron esos folios que si ustedes tienen a bien leer, pues ya me contaréis lo que habéis entendido, ¿no? Antes de hablar de mi artículo, que voy a hablar un poco sobre él, sí quisiera destacar algunas cosas del libro, ¿no? que me parecían importantes, ¿no?
Una de las cosas es lo que hemos dicho, la coralidad de este libro, ¿no? Está escrito por 17 voces, 10 hombres y 7 mujeres, cada una de un espacio de lucha distinto, cada una de una parte del Estado, cada una con una experiencia determinada, todos y todas referentes a nivel estatal en la actualidad, ¿no? Para mí ha sido un pedazo de orgullo y de honor compartir mi nombre en ese listado, ¿no? Un honor, ¿no? Y lo que es para mí más importante, todas y todos a un mismo nivel. No es más importante Teresa Rodríguez porque sea parlamentaria de un partido político, ni más importante o menos Jordi Cuixart porque está en prisión, porque sea un preso político, que es lo que, ¿no? Que sale que nos digan que no, ¿no? Hemos todos participado, yo lo he sentido así, ¿no? Que todos participamos a un mismo nivel, ¿no? Y esto es una de las características que para mí lo hace muy valioso, ¿no? Poner el énfasis en lo colectivo, en lo común, en la gente, ¿no? Y esto me parece que es muy potente, tiene mucha potencia este libro, ¿no? Otra característica es la cantidad de palabras hermosas que contiene este libro. Por cualquier parte que lo abras, por cualquier artículo o trozo, encuentras palabras de lucha, de esperanza, de unión, de memoria, de libertad, de florecimiento, de repúblicas, de feminismo, de laicidad, de coparticipación, de reformas, de historia, de aspiraciones, de reivindicación, de antifascismo, de municipalismo, de soberanía, de cambio, de crisis civilizatoria, de colapso ecosocial, de idea fuerza, de legitimidad, de pensamiento crítico, palabras que utilizamos en todas las reuniones, asambleas o encuentros de los colectivos que nos movemos alrededor de peticiones como la de un referéndum sobre monarquía y república, una vivienda digna, abrir las fosas comunes o eliminar los símbolos fascistas en nuestras calles, acoger a los inmigrantes o exiliados que llegan a nuestras costas, vivir como quieras y amar a quien quieras, tener el credo que quieras con libertad pero sin privilegios, disfrutar de una escuela pública, laica y de calidad, contar con una sanidad que con todos los medios profesionales y técnicos que garanticen una cobertura universal, acabar con la lacra de la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, todas las luchas donde nos movemos, y aquí veo muchas caras compañeras en esa barricada, todas esas palabras que utilizamos están aquí, en este libro, nada más que lo abran, ¿no? Y lo vean. Bueno, yo nada más que lo he abierto y he recogido todas estas, ¿no? Pues estas palabras a mí me parecen de una hermosura y de una vocación de transformación y de cambio tremendo, ¿no? Y bueno, hay muy buena energía en estas palabras porque además la ponen gente que sí que la tienen, ¿no? Y bueno, de mucho reconocimiento, ¿no? No son palabras huecas al calor de un artículo, sino que son palabras vivas que nos hablan de verdad, ¿no? Y otro puntito, ¿no?, que yo valoraría es el gran aprendizaje que contiene. He vivido literalmente el libro, me ha imbuido de fechas, de acontecimientos, datos súper importantes que marcan o que contextualizan la necesidad de un proceso constituyente que parta de la ciudadanía y que, como dice Miguel Urbán y Jaime Pastor en el artículo que escriben, juntos, que contengan propuestas que deben ser objeto de un proceso participativo, rupturista y democratizador, que culminara en la elaboración y aprobación de nuevas constituciones de los estados que formarían parte de la confederación futura, que consiga revertir esa situación absurda que se mantiene desde hace ya tantos años, revertir el resultado de un proceso constituyente que nos vino ya tutelado y que llegó, por tanto, con un importante déficit de legitimidad de origen, con la monarquía como expresión más simbólica, ¿no? Bueno, pues a mí, yo de verdad, como lo empecé a leer, no lo termináis, porque un artículo te abre hambre, te abre la gana de comer para el siguiente, ¿no? Y lo podéis leer como lo leáis, ¿no? Yo no lo leí en orden, ¿no? Pero como lo leáis, todo se complementa una barbaridad, ¿no? Desde Ana Miranda, que nos habla de lo que es gallego, ¿no?, del Benegat, hasta Ángela Aguilera, ¿no?, que nos habla del andalucismo con esa pasión que tiene Ángela, ¿no?, y con esa entrega, ¿no? Bueno, pues todos los artículos, que además son muy cortitos, ¿no?, pues eso, arrojan una luz y datos y acontecimientos que yo he aprendido, porque yo desconocía mucho. O sea, yo me he acercado a este libro con con un déficit de conocimiento importante, y además no me da vergüenza decirlo, porque
hay que aprender, ¿no? Pues yo he aprendido con este libro. Entonces yo creo que lo vais a hacer, ¿no? Y después, bueno, comentar un poquito, porque ya me quiero callar, un poco mi libro, mi artículo, ¿no? Mi artículo se llama Monarquía y Memoria Histórica, dos cuestiones de estado pendiente, ¿no? Y yo un poquito lo que he querido hacer es un ejercicio comparativo, ¿no? Cuando me dijo... Ay, perdón, encima. Cuando Miguel me dijo que lo escribiera, y yo le dije que no, ¿no? Después, cuando me senté delante del ordenador, digo, bueno, ¿y a mí qué me sale, no? ¿Qué me sale del corazón? No te caigas. Que no vale caerse. Hola, compás. Pues cuando me puse enfrente, yo pensé en mi familia, lo tengo que decir, o sea... y creo que yo he escrito este artículo con el corazón, como suelo escribir las cosas. No voy a salir un artículo que no sé si habéis leído mío en el portal de Andalucía, y Nacho, que está aquí, ha puesto un tuit que pone, bueno, que lo he escrito desde el corazón, ¿no? Eso es lo que yo hago yo, ¿no? Lo he escrito desde el corazón, ¿no? Y desde el corazón me sale escribir sobre mi familia o pensar en mi familia y comparar lo que ha sufrido y lo que ha vivido mi familia, que mi bisabuelo todavía está tirado como un perro en una fosa común que desconozco, no sé ni dónde está, el pobre mío, y compararlo con la familia real. O sea, eso es, y a mí me provoca, es un dolor de barriga tremendo, no sé a vosotras, pero a mí, localizándolo en mi familia, si después ampliamos el foco y hablamos de más de 50.000 víctimas, o hablamos de más de 114.000 a nivel de Estado, pues eso ya produce no dolor de barriga, sino produce ganas de vomitar directamente. Entonces, bueno, un poco comparando, lo que yo he intentado es comparar cómo el trato que el Estado nos ha dado a las víctimas y nos sigue dando a las víctimas del franquismo y el trato que se le da a la familia real, ¿no? Hay una palabra que para mí es fundamental, que las activistas y los activistas de memoria histórica utilizamos porque define al movimiento de memoria histórica y lo explica, que es la impunidad, ¿no? No nos explica a nosotros, explica la política que se ha tenido en el Estado con las víctimas del franquismo, pero que las víctimas y los activistas utilizamos mucho esa palabra, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado un poco reflejar en el artículo, ¿no? La impunidad con la que se nos ha tratado y se nos sigue tratando a las víctimas, que hemos tenido que cruzar incluso el Atlántico, más de 10.000 kilómetros, para denunciar en la judicatura argentina y para conseguir que se nos trate y se nos considere como víctima, ¿no? Y la impunidad en la que vive la familia real hoy, ¿no? Entonces, bueno, también un poco comparar cómo la madre patria, porque para algunas cosas es madre patria y para otras es otra cosa, ¿no? O bueno, exacto. Entonces, cómo trata y amamanta de privilegio a una familia y a otra nos vuelve la cara, o simplemente nos trata como que si vengan más tarde, llamen a la puerta más tarde, porque ahora mismo en la agenda política no tenemos tiempo. Para vosotros y para vosotras no tenemos tiempo, ¿no? Entonces el trato desigual que se nos da a las víctimas, ¿no? Con la palabra impunidad, que define las dos realidades, privilegio, con la palabra, por supuesto, privilegio, que ellos, la familia real lo tienen todo y nosotros no tenemos ni siquiera una oficina donde se nos atienda, ¿no? Una oficina, digo, a nivel central, ni siquiera una base de datos donde el ADN lo podamos entregar para que cuando este país se despierte de la siesta en el que lleva ya 40 años, decida atender a las víctimas, bueno, pues ni siquiera tenemos una oficina, ¿no? Y después, bueno, y después ya está, ¿no? Se acabó. Y después yo voy a leer cómo empiezo yo el artículo, ¿no? Pero esto es muy cortito, ¿no? No es nada, ¿no? Claro que no voy a seguir más, ¿no? Yo calzo el artículo con las siguientes palabras, ¿no? El 9 de agosto de 2020, en el periódico eldiario.es, apareció la siguiente noticia. Americana de lana negra con una etiqueta en el forro de Díaz y Rodríguez, Badajoz. No llevaba chaleco, pantalón negro, tirantes de tela y gomillas con graduables niquelado, camisa gris clara, calzoncillos cortos de tela fina,
alto y grueso, bigote recortado negro, el diente superior derecho postizo, de marfil. Tenía consigo un estuche de lentes nuevas, una carterilla de piel labrada en cuero y negra y el carnet de farmacéutico de Valladolid. Estos son algunos de los detalles que Josefa Pavón narra en una carta para intentar identificar a su marido, Franco García, alcalde socialista, fusilado el 3 de septiembre del 36 a la vista de todo el pueblo y arrojado a una fosa común junto a la fachada de la iglesia de Arroyo de San Serván, Badajoz. Hay constancia de que 30 años más tarde, allá por el 69, la viuda seguía buscando a su marido de manera infructuosa. Pepita, como la conocían familiares y amigos, mantuvo conversaciones con las autoridades franquistas de Arroyo para tratar de encontrar sin éxito alguna pista que le llevara a la fosa común donde fueron arrojados los restos de su marido. La carta aporta detalles con los que reconstruir los últimos momentos del que fuera alcalde republicano de este municipio pacense. Se trata de un documento de gran interés histórico y antropológico, también muy emotivo, que muestra la angustia permanente de los familiares por encontrar a un ser querido, identificarlo y darle sepultura digna. Así empecé yo el 9 de agosto del año pasado este artículo, también cuando hacía en el aniversario del asesinato de Blas Infante, ¿no? Y bueno, y después hablo de eso, ¿no? De cómo se nos ha tratado, y fíjate, después de tantos años, ¿no? La carta de esta señora, no sé si habrán encontrado a Franco, ¿no? Franco al alcalde me refiero, ¿no? El señor el otro sí sabemos dónde está. El señor asesinado, ¿no? Pero bueno, refleja muy bien y apunta, bueno, pues lo que es el tratamiento, ¿no? De las víctimas que después de tanto tiempo siguen todavía así, ¿no? Y del tratamiento, sin embargo, que tiene la familia real, ¿no? De familia a familia, el corazón en medio y, por supuesto, el dolor de barriga continuo, ¿no? Bueno, a ver qué digo yo después de eso. Nada, yo quiero empezar y yo creo que es imprescindible dándole las gracias, aunque no aparezca estos actos que se montan así, que vemos, detrás tienen un montón de curro y es bueno reconocer el curro. Está el curro de la gente de Viento Sur, que tomaron la iniciativa de hacer esto, pero está el curro de la fuga, de Pablo, el apoyo de la carbonería, y yo creo que es importante reconocer que detrás de este actito de hoy hay más trabajo de lo que se ve. El acto ha costado un montón de esfuerzo, aunque no lo creáis. Esta es la cuarta o quinta convocatoria hasta que por fin lo hemos hecho. Pero fijaros que al final las cosas salen mejor de lo que uno cree, porque al final lo estamos haciendo el 14 de abril. Es decir, hemos estado a punto de hacerlo un día cualquiera y al final tenemos el 14 de abril un acto republicano. Y eso es importante porque este libro es un libro republicano. Es decir, eso es más de lo que parece. Fijaros, es un libro republicano, quiero decir, que es un libro que se hace para lo que se hace un libro desde el pensamiento republicano, para dos cosas. Por un lado, y esta era la intención de los compañeros que lo organizaron, el libro tenía dos intenciones. Por un lado, ilustrar, aprender todos, los que escribimos, los que lo lean, un libro que contiene información, y por otro, motivar iniciativa cívica. El libro se hace para que la gente diga, a partir de aquí vamos a tomar acción. Luego es un libro que engloba la esencia de lo que tiene que ser la república o el pensamiento republicano. El pensamiento republicano español, que no es lo mismo que el pensamiento republicano en ningún lado, es un pensamiento de, por un lado, cultura, la gente tiene que tener cultura, la gente tiene que estar informada, y segundo, acción colectiva. Hay que actuar y hay que hacer cosas. Y el libro es un ejemplo de eso. Yo en el libro, personalmente, pues, hago una aportación no pequeña en página, pero muy pequeña porque yo tengo poco que decir de esto. Quiero decir, si miráis el libro hecho, el libro es redondo, no físicamente, es un libro cuadrado, pero es redondo por la gente que participa. Yo qué sé, pues está el dicho, Jordi Cuixart, desde la cárcel ha escrito un artículo para esto. Está Tere, por supuesto, está Joan Tardá, está el mismo Jaime Pastor, que inspira, Ángela Aguilera, Miguel Urbán, son toda gente potente como activistas y como pensadores. Y yo he hecho muy poco. Yo, la parte mía del libro es una parte más técnica, más... El libro en el que yo he participado no como activista, sino como profesor. Pero quiero contaros un poquito de lo que yo sé.
¿vale? Si queréis leer el resto, os compráis el libro. Yo voy a hablaros de lo poco que yo sé, que es lo menos interesante, ¿no?, del libro, pero yo creo que es una base importante para los demás. Y es que, fijaros, la idea de república en España es mucho, mucho más que la idea de acabar con la monarquía. Afortunadamente, los republicanos españoles no nos conformamos con quitar al rey y poner a José María Aznar de presidente de la República. Claro, cuidado, cuando hablamos de republicanismo en España, los republicanos, en Andalucía, queremos otra cosa. Lo que estamos hablando es de un régimen, de un sistema democrático, participativo, desde abajo, con cultura, con muchas cosas, con igualdad, con feminismo. Pero, igual que la república no es quitar al rey, y quien se crea que la república es quitar al rey no se ha enterado de nada. Hay republicanos de derecha, hay republicanos que quieren quitar al rey y es un sistema neoliberal y se le dicen republicanos. Nosotros somos republicanos por mucho más que quitar al rey. Pero es verdad que no puede haber república mientras siga el rey. Es decir, la república no es nada más que quitar al rey, pero si no quitamos al rey no es república. Bueno, pero cuidado que no es lo único. Entonces, de lo que yo he hablado en el libro, la parte mía, tiene que ver con una parte más técnica, más jurídica, acerca del rey, de la monarquía como sistema en España. Y fijaros que ahí hay una... No voy a contaros todo, voy a intentar no insistir mucho, pero algunas cositas quiero contaros. Fijaros que la mayoría de las sociedades, históricamente, han sido monarquías. Y eso también hay que aceptarlo. Tú piensas en el siglo X, siglo XII, el mundo entero son monarquías. Desde China hasta África, hasta Europa. La monarquía ha sido el sistema tradicional de dirigir las sociedades. Porque las sociedades no han sido democráticas. Entonces, la monarquía representa tradición, siempre. Cuando el rey dice, yo represento la historia de España, tiene toda la razón, porque la historia nunca ha sido democrática, la historia nunca ha sido participativa. Entonces, es verdad que la monarquía representa la historia de cualquier rey. ¿Qué es lo que sucede? Porque a partir de la Revolución Francesa, bueno, la Revolución Francesa, ¿cómo se hace? Cortando la cabeza al rey. Porque desde que nace la idea de democracia y participación, se dice, no, el poder que tiene el rey como representante del pueblo deja de tenerlo. Quien representa a la sociedad no es el rey, sino que son los representantes democráticos del pueblo. El pueblo no necesita más representación que él mismo y nombra representantes para que dirijan la tarea cotidiana de la sociedad. Pero el rey no representa nada. ¿Qué ha sucedido? Que en algunos países, insisto, incluso en algunos países democráticos, se ha mantenido la monarquía. Y esto es importante entenderlo también. Hay países muy democráticos que son monarquías. Suecia, en Dinamarca, en Noruega. Hay países que son democráticos y que tienen una monarquía. ¿Por qué? Pues eso es de lo que yo hablo aquí. ¿Por qué en España es imposible democracia y monarquía? Pues por circunstancias de dos tipos. Primero, ¿qué tiene que tener un país democrático para poder seguir siendo una monarquía? Insisto, que puede pasar. En España no, pero puede pasar. Pues tiene que tener que el rey no sea nada. En una democracia, si tú quieres mantener al rey como un poder simbólico, como un monigote, yo una vez lo decía en un artículo, el rey tiene que ser como la Macarena, un palo, una cosa que tú saques a pasear, y la gente llora y aplaude y lo vuelve a meter en su casa. Ya tomamos. Una figura de madera, que no opine, que no actúe. Insisto, esas son las monarquías que pueden llegar a ser democráticas. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Igual que tiene una bandera, un escudito, cosa que a mí no me gusta, ni la bandera ni el escudito, bueno, pero la gente lo necesita para sentirse parte de una sociedad, pues tenemos un rey y lo sacamos. Eso no puede pasar en España. ¿Por qué no puede pasar en España? Y eso es lo que voy. Ni está pasando ni puede pasar. Pues no puede pasar porque en España la monarquía está vinculada a ideas que no tienen nada que ver con la democracia. Eso puede pasar en una sociedad en la que el rey desde hace siglos aceptó y perdiendo papel frente a la sociedad. En España, la dinastía española nunca han aceptado perder poder a favor del pueblo. Nunca. Como no lo han aceptado, en España la monarquía siempre se ha aliado con lo peor, con la dictadura, con Primo de Rivera, con Franco. Y entonces en España la monarquía representa otra cosa. Eso es lo que cuento un poco aquí. Fijaros, cuando se aprueba la Constitución actual, la Constitución 78, en el año 77 o 78, hay un empeño brutal en meter un rey. Brutal.
brutal a unos niveles que no podéis imaginar. Es decir, cuando se negocia con el PC la legalización del PC, al PC se le piden dos cosas: que acepte la bandera y que acepte al rey. Todo es discutible, menos la bandera y el rey. ¿Por qué? Porque el rey en España representa más que ese monigote que tú sacas de paseo y que mueve la mano y que a veces vemos en el telediario. En España la idea de un rey era la idea de continuidad con el régimen franquista. Cuando se hace la Constitución, los que mandan en el país, hay un concepto que se usa en ciencia política, que es la constitución material de un país. Tú tienes la constitución que tú escribes, la constitución del texto, y tienes la constitución material. ¿Cómo está constituido un país? ¿Cómo está? ¿Quién manda de verdad? Y la constitución material de España, los banqueros, la iglesia, el ejército, los que de verdad mandan en España, quieren tener ahí a un rey como garantía de que aunque entremos en democracia, ellos van a seguir mandando. Luego en España, en el año 78, si uno mira los debates parlamentarios, y no voy a insistir, lo cuento un poquito en el artículo, tú ves que la idea de meter un rey no es metemos un rey simbólico, es metemos un rey que defienda cuando haga falta los valores de la banca, los valores de la iglesia, los valores del ejército, los valores de las élites que mandan en el país. Y el rey lo meten ahí como un representante de eso. Eso jurídicamente se entiende perfectamente. Fijaros, ¿cuál es el problema, el gran problema democrático de un rey? ¿Por qué democracia y rey se llevan regular? No porque, digamos, para ser rey no todos tengamos opciones, digamos. En democracia hay muchos cargos que no todo el mundo puede serlo. En democracia no todo el mundo puede ser juez, tiene que sacar una oposición, y en democracia hay cargos a veces que son por sorteo, y el que le toca. Pero el problema de ser rey es que el rey es irresponsable. En todo el mundo. Ahora os hablaré de eso. Quien diga que hay mecanismos para hacer responsable al rey no ha entendido la monarquía. La monarquía se basa en que tú tienes un tipo que representa al país. Si el tipo la caga, si el tipo hace algo mal, el rey no puede ser responsable. ¿Por qué? Porque la única manera de que el rey sea responsable es que deje de ser rey. Tú al rey no lo puedes juzgar. La imagen del rey que representa a todo el país sentado en un banquillo es imposible. Porque sería el país en un banquillo, el Estado. El momento que el rey representa a todo el mundo, esa Macarena que tú sacas de paseo, en ese momento el rey no se puede juzgar. En todas las monarquías el rey tiene que ser irresponsable. Y eso no hay problema si el rey es de madera. Cuando el rey no es de madera y el rey es un poder y el rey actúa, ahí no puede haber democracia. Es incompatible un rey que tome decisiones y que actúe con una democracia. En democracia tú puedes tener un rey si el rey es una figura. Monigote que tú vas a pasear, sin problema. Podemos tener un monigote que queramos. Si el rey toma decisiones ya no hay democracia, porque el rey no puede responder. Al rey lo puedes echar una vez, lo hace mal, lo echamos, pero tiene que poner otro. Y cuando el hijo la cama, te quedas sin más hijos. Al final va a llegar el marichaga. Es decir, que no hay opciones. El rey tiene que ser uno y en un caso de algo muy gordo lo puede echar. Pero no puede estar echándolo continuamente. No como un político. Un político que hace mal, lo echa y elige otro. Como el rey no se elige, no puede. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Que el rey, representando esta constitución material, representando al ejército, a la banca, a los jueces, a los que de verdad mandan en el país. El rey, cuando no ha hecho falta, no se ha portado mal. Hasta ahí no ha molestado. Pero el rey es la figura que garantiza que esta gente siga mandando. Y se está poniendo en evidencia últimamente. Yo tengo la teoría, y yo creo que se puede demostrar fácilmente, de que el auge del republicanismo en España no es porque los que estamos aquí seamos tacos de convincentes y por fin la gente haya dicho, yo me han convencido. Es porque el rey continuamente en los últimos 10 o 15 años cada vez está atacando más a la democracia. La figura del rey se está volviendo peligrosa a la democracia. Pablo citaba la encuesta esta que hicieron el pool de todos los medios independientes y hay unas cifras brutales, ¿no? Una mayoría brutal de gente que no quiere al rey. Y eso no es porque los republicanos hayamos hecho una tarea de pedagogía. Hemos hecho una mierda, perdón, nada. Reuniendo, sacar la bandera y juntando. Pero es verdad que el propio rey cada vez es más evidente que está siendo un antidemócrata. Y voy a poneros 3 ejemplos, que si no nos da tiempo, y si quieren el debate os cuento más detalles. Pero 3 ejemplos de por qué técnicamente el rey cada vez es más incompatible con la democracia. Primer ejemplo, no sé si lo sabéis, el nombramiento de presidente de gobierno. En la Constitución no está muy claro cómo se nombra el presidente de gobierno. Esto
un tema más técnico, no quiero enrollarme mucho, si queréis alguien me pregunta y después explico más. Pero lo resumo muy rápido. Hay elecciones, acaban las elecciones, hay un nuevo Parlamento. Cuando se reúne el Parlamento con distintas mayorías, hay un momento en el que hay que a una persona hay que encargarle que intente formar gobierno, que haga un debate de investidura, donde presente su proyecto y se haga una votación. Bien, ese encargo, según la Constitución, lo tiene que hacer el presidente del Parlamento, que es un tipo elegido el primer día que se reúne el Parlamento, o la presidenta, pero lo tiene que firmar el rey, como millones de cosas, como el título de, si acabáis una carrera, el título lo firma el rey, como millones de cosas. Si os da una medalla, lo firma el rey. Bien. Pues el rey actual ha reivindicado que esa firma para nombrar presidente de gobierno no es un acto de que él llegue y firma, sino que él decide. Él recibe en su palacio a los representantes de todos los partidos que quieren ir y él dice, ah, pues yo creo que lo va a hacer bien fulanito. Eso, hasta hace poco tiempo, no era tan relevante, la gente no se enteraba. Desde que no hay el bipartidismo perfecto que teníamos, cambia mucho. ¿Por qué? Porque después de algunas elecciones no es igual que se proponga intentar el primero ser presidente de gobierno a Sánchez que Rajoy. Y lo vimos una vez. ¿Por qué? Porque si el primero no tiene mayoría y falla, el segundo a lo mejor de otra gente que dice, no, entonces votamos al otro. Entonces el rey ha reivindicado un papel que no le da la Constitución. Hoy día en España es el rey, escuchadlo bien, cuando vosotros votáis en las elecciones, vosotros votáis en un parlamento, que de vuestro voto una persona llegue a ser presidente del gobierno, entre medio influye la voluntad del rey. El rey puede decidir que al que vosotros habéis votado mayoritariamente no sea el primero que intente formar gobierno. Y que sea otro, y si le va mal, sea. Y ahí hay unos juegos, incluso el rey podría proponer a uno que no sea el líder de ningún partido. Un poder que nunca le hemos dado. Primero. Segundo caso del rey atacando a democracia y asumiendo poderes que nadie le ha dado, y ahora veréis por qué. Cataluña. 1 de octubre de 2017 se hace un referéndum que no era el primero, se hace un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, que no era legal, ¿vale? Lo plantean los colectivos sociales catalanes como una consulta, y el gobierno de entonces decide, Mariano Rajoy, que no se puede hacer. Un disparate. Eso eran, aquí entre nosotros, eso eran señores metiendo papeles en un tupperware. Bueno, pues Rajoy decide que no va a dejar que estos señores metan papeles en un tupperware. Y manda a la policía le da a la gente, hacen una escabechina, un disparate total. A raíz de eso, pues claro, la gente en Cataluña, que ya están calientes, se calientan más, todo el mundo sabe lo que pasa. El proceso de la declaración de independencia. Bien, y en mitad de ese meollo, el rey Felipe VI decide, sin permiso del gobierno, que después lo pidió a posteriori, hacer un discursito, que es para cogerlo. Si leéis el discurso, y además lo aconsejo si alguna vez queréis ver de verdad el tipo de rey que tenemos. Si leéis el discurso del rey Felipe el 3 de octubre de 2017, a toda la nación, empieza diciendo, y cuidado, porque es que ahí se descubre lo que es el rey. Empieza diciendo, me dirijo especialmente a aquellos catalanes que no votaron a partido de independencia. Y yo, el rey, que representa al Estado, que representa a los independentistas, que representa a los que votan a Bildu, que representa a todo el mundo, empieza diciendo, no, yo me dirijo a los que votan, a los que hay que votar. ¿Por qué actuó así el rey? Sin permiso siquiera de Rajoy. Porque el rey está defendiendo lo que decía, la Constitución material. El rey está defendiendo la idea de unidad de España que tiene no ya él no tiene idea. El que tiene la banca, el que tiene el ejército, la que tiene la justicia, los que mandan el país. Que no están dispuestos a tolerar que los catalanes desafíen siquiera simbólicamente. Y el rey hace un discurso donde dice, yo no soy el rey de todos los españoles. Yo soy el rey de los españoles que votan lo que hay que votar. Y a partir de ahí, leeros el discurso. Tercer caso, y ya quiero ir acabando pronto. El tema de Juan Carlos, el tema de la corrupción. Claro, el rey, es que de pronto tenemos dos reyes, pero bueno. En un momento dado, Juan Carlos está metido en negocios turbios hasta aquí, el hijo lo sabe, la gente se empieza a enterar, llega a un acuerdo, venga, cambiamos de rey, pero el otro sigue siendo rey. Y Juan Carlos todavía es rey, sabéis que es rey, la gente dice rey emérito, no es rey emérito, es rey, punto. Los eméritos se han inventado, hay un real decreto que dice que el rey se da el cargo de rey, punto. Entonces tenemos un rey, digamos, de verdad y un rey honorífico. Y se descubre
que Juan Carlos ha robado lo más grande. Bien. ¿Qué pasa cuando se descubre que Juan Carlos ha robado lo más grande? Que inmediatamente el rey se escapa, todo lo que crea. ¿Qué pasa técnicamente, jurídicamente? Que ahí salen todo el que sabe algo de derecho en España, los jueces, no sé qué, a decir, el rey es irresponsable. Y se inventan, fijaros bien, se inventan la irresponsabilidad del rey. ¿Qué es la irresponsabilidad del rey? Un disparate. Una cosa es lo que dice la Constitución dice que el rey es inviolable. Inviolable quiere decir que no te pueden agarrar a tu policía y llevarte a un tribunal. Vale. Y que el rey no responde por los actos que no ha firmado él, que es lógico. Cuando el rey firma un decreto siempre tiene que firmar al lado un ministro, que es lo que se llama el refrendo, y el que responde, dice la Constitución, es el ministro. De puta madre. Pero los actos que el rey hace personalmente, se inventa que el rey no responde. Con la teoría que están aplicando ahora, si el rey le pega un tiro a alguien, el rey no se puede ejecutar. Porque era rey. Un disparate que nunca ha aparecido en la Constitución. No es lo que dice la Constitución. Es una interpretación de la Constitución que se hace ahora. ¿Para qué? Pues para proteger a este señor. ¿Qué se protege al proteger la inviolabilidad del rey? El rey ha hecho una regularidad, lo habéis enterado, ¿no? ¿Sabéis todo? Ha regularizado, esto es grandioso, no da tiempo a contar todo esto, pero lo sabéis todo. El rey, los medios de comunicación descubren que el rey tiene un montón de millones que no ha pagado Hacienda, que tenía que pagar. Estupendo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Que a partir de los medios de comunicación, lo que debe hacer Hacienda, lo que haría con todos los que estamos aquí, es investigarte. Hacienda dice que se van a pensar, no sé qué. Y entonces hay una norma que dice que si tú has defraudado a Hacienda y antes de que Hacienda te pida el dinero, tú lo pagas, no es delito. Te pone una multa, pero no vas al talego. Y entonces se descubre que el rey no ha pagado a Hacienda. Estupendo. Hacienda no hace nada. Y entonces pasan unos meses y de pronto el rey dice, uy, es verdad que se me ha olvidado pagar. Y ingresa 1 millón de euros, no sé cuánto, dinero, voluntariamente. Claro. ¿De dónde? Y cuando te ingresas, cuidado, la única condición que dice la ley es que tienes que demostrar de dónde has sacado. Claro, lo que no puede hacer es robar lo más grande y 1 milloncito lo uso para pagar Hacienda. El rey ingresa un pastón y dice que se lo han regalado un grupo de banqueros. De esto hace 6 meses, ¿eh? Menos. Bien. ¿Alguien se cree, los que estamos aquí, sinceramente, que los banqueros regalan el dinero? No, locos, ni al rey. Los banqueros invierten, no regalan, ni a su hijo, vamos, si pueden. ¿Por qué le van a regalar al señor este dinero? Pues porque evidentemente el rey está cumpliendo una función. El rey está cumpliendo una función que es defender unos intereses. Cuando dicen que el rey defiende la unidad de España, quiere decir que el rey defiende también el sistema como está. El rey defiende que el sistema siga mandando los que mandan, que la propiedad privada no se altere, que no se le quite poder a los que de verdad mandan, la Constitución material. El rey en España no es un poder neutro. El rey en otros países puede que lo sea. Quizás el rey de Noruega o la reina de Dinamarca sean poderes neutrales. El rey de España es el representante de la Constitución material, que son los que mandan en el país. Se ha hecho una figura jurídica a su medida, un traje, para que nadie le pueda meter mano y está ahí dispuesto a intervenir cada vez que esté en peligro la posición de los que mandan en España. Por eso, en España no puede haber democracia con el rey. El problema no es que al rey no lo haya votado nadie, eso es lo de menos. A la Macarena tampoco, y ahí está. No, es verdad. No hace falta votar. Yo soy muy de la Macarena. Pero no hace falta votarlo. El problema no es el voto del rey. El problema es que el rey no tiene control. Que el rey es el poder que asegura que los que mandan sigan mandando y a él nadie le puede hacer nada en ese poder. Luego tenemos, en un sistema aparentemente democrático, una cuña de manera no democrática. Una cuña antidemocrática que es un señor empeñado en que aquí no se cambie nada. Y no es el señor, protegido para que aquí no se pueda cambiar nada. Luego no podemos construir una sociedad democrática, ni una sociedad justa, ni una sociedad igual con el rey. Ese es el punto de partida de mi artículo y de este libro. Y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, pues señores, vamos a quitar el rey y vamos a empezar un debate, que es lo que quiere plantear el libro, sobre qué modelo de republicanismo queremos, que esa es otra.
Y ahí si leéis esto, ya no tiene que ver conmigo, pero lo adelanto, pues evidentemente queremos un modelo de republicanismo donde todos los pueblos que hoy día integran España pues tengan libertad de decidir su futuro y libertad de decidir dónde se quieren integrar. Queremos una república no solo donde no haya rey, sino donde el hombre y la mujer estén en una situación de igualdad que estamos ahora lejísimos de alcanzar, donde haya justicia social, donde haya muchas cosas que se van degradando. Pero el punto de partida es que no nos queda más remedio que quitar el sistema monárquico, porque en España el sistema monárquico implica la antidemocracia. Y si queremos ser demócratas, no podemos mantener la monarquía. Y ya está, eso es lo que... Bueno, pues son las 8, así que os planteamos al menos media horita de debate y animaros y deciros, por si alguien se tiene que marchar y no se quiere marchar sin el libro, que ahí está Luis de Librería La Fuga, el libro vale 11,50 €, está a vuestra disposición. En un apartado necesario, obligatorio de publicidad del acto, porque estamos aquí para vender libros también, o sea, la lucha cuesta. Así que, bueno, pues se abre el turno de palabra. ¿La compañera? Sí, allí también. Vale. Sí, pido eso, intervenciones cortas para que podamos hablar todas. ¿Vale? Buenas tardes a todos y a todas y ya os da las gracias por este... Sentimentalmente me une muchísimo a la carbonería en época franquista. Resulta que aquí hemos hecho muchísimas reuniones. Incluso vinieron una vez y me hicieron una gran redada. Si alguien de aquella época aún se acuerda, lo podrá decir. Yo que sé, dos preguntas. Una pregunta a la compañera y otra pregunta a compañera. Mi primera pregunta es, ¿qué clase de transición se ha hecho en España para que gente que está en las cunetas, gente socialista y gente comunista, eso se haya quedado dormido tantísimos años? ¿Qué clase de transición? Yo, por mi militancia, no he creído jamás que esto sea una democracia. No lo consideramos que sea una democracia. De hecho, no voté la Constitución porque la Constitución, vista tal como estaba, el rey era inviolable, todo se le perdonaba y yo por eso no lo iba a votar. Eso quiero que me lo... ¿Cómo es que los partidos que decían que son de izquierda, que son socialistas, partidos comunistas, hicieron esa transición tan canalla olvidando a los compañeros de la vida? Eso es una de las preguntas. Y la pregunta que le hago al compañero es, ¿cree que algún día veremos al emérito en el banquillo? Y el emérito no es nuevo, todo el pueblo sabía, el pueblo que está enterado, el pueblo que se informa, todo el mundo sabíamos que era un corrupto, que era un sinvergüenza, y los partidos políticos también lo sabían. ¿Por qué han estado tapando tantísimos años ante su vida? Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Compañero, iba a decir más o menos, hola, buenas tardes, casi lo mismo que ha dicho esa señora, que llevamos 40 años y todavía, fíjate a dónde estamos llegando a la justicia, todavía son franquistas y qué es lo que tenemos que hacer para que cambiar este sistema, porque si por ley nos hace falta 2/3 partes del hemiciclo para hacer un referéndum entre democracia, entre monarquía o república, ahora podríamos haber tenido una oportunidad, si no hubieran entrado Podemos en el gobierno, si hubiera dejado al PSOE que se quemara y dentro de 3 años haber tenido mayoría, pues la verdad es que ¿qué tenemos que hacer para no volver a caer como caímos con el PSOE y que no nos vuelva a pasar con Podemos también? Más palabras. Carlos. Sí, perdón. No, 3 cositas. Bueno, parece ser que, incluso en una entrevista que hicieron a Suárez, reconoció que a veces metió la Constitución porque habían pensado hacer un referéndum y lo perdían. Estaba claro que si al llegar a la transición hubiera hecho el referéndum ya se hubiera perdido.
Pero cuando se discute esto, pues claro, lo que tú has explicado tenemos muy claro las personas que estamos aquí, pero que somos una minoría minoritaria en España. Entonces, cuando hablas de esto, te dice, hombre, pues mira, la reina de Inglaterra también interviene en los nombramientos, que es una democracia. Lo quiero decir. Y el público en general no tiene esa visión de que el rey interviene. Te dicen que no, que él, bueno, que firma, pero que no pasa nada, que el rey está ahí, como tú dices, como una figura. Bueno, es lo que nos han vendido y es lo que queda ahí. Entonces, es muy difícil discutir, aunque tengamos, es muy difícil discutir porque la imagen que han dado, la imagen predominante, que es el problema, tú tienes que discutir, no tienes que discutir argumentos, tienes que discutir con consignas. La gente, desgraciadamente ahora, cuando tú le hablas a alguien, no te da un argumento, te le echa una consigna. No, es que es lo que se escucha. Entonces estamos en un debate difícil porque tú das argumentos, tú das tus razones y a ti te contestan con una consigna. No te escuchan el argumento y luego te dicen cosas como esta. Sí, bueno, en Noruega no, pero en Inglaterra la reina va cuando hay que nombrar y tal igual. Quiero decir, no sé, que como tú estás más puesto en esto, a ver si nos da un poquito de argumento para debatir todo eso. Más palabras, vamos a hacer una ronda larga. Por allí. Buenas tardes a todos. Para sentirnos auténticamente españoles, yo creo que deberíamos reclamar que un fiscal del Estado, en condiciones, demandara a que ese señor, que se le llama el emérito, volviese inmediatamente y fuese juzgado en España. Es decir, que muchas veces tenemos a unos garzones, tenemos a unos jueces que juegan a la democracia de otros países, y nuestro país no tiene ningún juez, ningún fiscal del Estado que sea capaz de traer a ese señor aquí a ser juzgado en España. Creo que eso es lo que debería reclamar el pueblo español ya. Es para sentirnos dignos de ser españoles, porque si no, esto realmente, como han dicho por ahí, no es una democracia. Más intervenciones, más palabras. Anímanse. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, voy a contar una pequeña anécdota, la voy a resumir todo lo que pueda. Creo que es poco conocida, pero sí me parece muy ilustrativa de todo lo que se está hablando aquí sobre este personaje del rey. Me dicho ahora, y cuando lo voy a contar, era el rey con todas las leyes de la ley. Cuando se inaugura la fábrica de Heineken, no recuerdo el año, la verdad, vino el rey a inaugurarla, lo mismo alguien se acuerda, y resulta que tenía que pasar por una, no estaba hecha la S40 todavía, y tenía que pasar por una carreterita pequeña, así muy, bueno, que yo no camino de cabra, mucho bache, en fin. Esa carretera llevaba años reivindicándose por parte de sindicatos, da acceso también a la prisión de Sevilla 2, entonces se llamaba Sevilla 2, y había una reivindicación bastante antigua para que arreglaran esa carretera, porque pasaba furgones con internos, pasaba policía, pasaba los trabajadores del centro, en fin, y aquello no se arreglaba. Decían que si la carretera de la Diputación, que no, que era del Ayuntamiento, en fin, no se arreglaba. Bueno, pues fue venir este señor a inaugurar la fábrica y el día de antes que llega se le pone un asfalto impoluto, nuevo completamente. Viene este señor, se inaugura la fábrica y al otro día le ponen unos badenes a esa carretera nueva, recién estrenada, seguramente para que sus reales posaderas no sintieran ese saltito de los badenes que se puso después de que viniera a inaugurar la fábrica, ¿no? O sea, me parece una cosa, yo creo que no se publicó en ningún sitio, pero yo creo que ilustra hasta qué punto tiene poder este señor, ¿no? O los que están alrededor. Es decir, ¿cómo es posible que una cosa reivindicada durante tanto tiempo, que tenía un sentido, se arregle en 2 días? En 2 días. Y encima eso, lo de los badenes ya es para rematar, que los badenes se pusieron después de que este señor se fue, para que su coche no oscilara al paso por esa carretera. Nada más que eso. Más palabras, más intervenciones, en animarse. Más cosas. Mira, compañera. Voy a leer con gusto el libro porque me ha gustado mucho cómo Paqui ha leído con una ingenuidad
muy bonita, que hace tiempo que no escuchaba en un aforo como este, ¿no? De otros libros, de otras vías culturales, con esa creencia aún en las palabras, ¿no? Las palabras realmente transmiten un deseo, transmiten un imaginario que uno anhela con el corazón, ¿no? Y significan algo, significan lo que dice la gente, ¿no? Y cuando te estaba escuchando me parecía realmente hermoso, ¿no? Tener esa vinculación de que uno cree y confía en las palabras, sobre todo pensando todo lo que nos está cayendo desde hace años, ¿no? Y entonces cuando decía Joaquín que este libro también es una iniciativa para volver entre todos a confiar en una república que no es poco, una nostalgia del pasado, que no es poco, ¿no? Pero pensando en las generaciones también, ¿no? Que vienen y en gente que ha estado desafectada, ¿no? De la idea nostálgica de república, poder recuperar esa ingenuidad con la que tú indicabas palabras que el normal de a pie ya está cansado, ya está desafectado, ¿no? Así que enhorabuena por intentar este primer esfuerzo de dotar a la palabra república, ¿no? Esa confianza y esa ingenuidad y esa ilusión. Así que lo voy a leer con gusto y seguro que le haré publicidad. Gracias. ¿Alguna palabra más o si queréis hacemos como una ronda aquí vosotros? Sí, ¿Comentar alguna y cosa? después como yo otra. Sí. Mira, yo Venga, quiero comentar algo porque al oír hablar a él, pues puse mi sentimiento que lleva unos meses rondando no solo en mi cabeza. Y es que efectivamente el libro hace mención a la República, que yo lo veo muy interesante, pero no sé si nos hemos dado cuenta que aquí ha surgido un tema que desde mi punto de vista es más fácil conseguir, que es primero conquistar esa democracia de la que hablaba Joaquín, ¿no? Yo creo, a mí me gusta estar hoy aquí porque yo creo que si de aquí sale el que estemos de acuerdo en que nosotros, nuestros padres, en mi caso el mío, yo digo últimamente que me abrió la puerta de la democracia, pero que la democracia nos toca a nosotros conquistarla. Y me gusta estar aquí porque después de oír a Joaquín, pues como que lo estoy constatando, ¿no? Y después de oír a él, a mí hay algo que últimamente me causa mucho malestar y es como él dice, es la complicidad. Yo ya estoy un poco, o me frustra mucho, que pongamos siempre la visión en el mismo foco, ¿no? Este señor es corrupto, lo sabemos, pero vamos, como habéis dicho vosotros, yo no estoy mucho en este ámbito y soy una auténtica novata, pero es verdad que no tienes que ser muy lista ni muy viva para saber que es corrupto. Pero yo creo que ha llegado el momento de avanzar más, porque no es corrupto solo él, es que la corrupción es que está, y además a mí algo que me genera mucho malestar es que cada vez la palpamos más. Donde vaya hay corrupción, donde vaya. Y ahora tenemos que avanzar un poquito más en qué grado de autoría, de complicidad, de pasividad, todos estamos de alguna manera colaborando en ello. Entonces, a mí me gustaría que se abriera esa línea de debate de qué hacemos para conquistar la democracia, porque después de oír a Joaquín, pienso que cuando conquistemos la democracia, ya sí tendremos más cerca la República. Es mi conclusión. Gracias. ¿Alguna palabra más o queréis contestar alguna cosa? Vamos a contestar, si no, Venga. Amalia. Venga, Paqui o Joaquín, como queráis. Bueno, yo, que es la única pregunta que me ha hecho tu nombre, ¿cuál es? Teresa. ¿Teresa? Vale. Sobre qué clase de transición, ¿no? En la que tuvimos, ¿no? Bueno, vamos, en mi opinión, la transición lo que hizo fue facilitar y apuntalar el régimen del 78, ¿no? Ese régimen que a su vez se basa, bueno, por lo que hemos comentado antes, ¿no? En la monarquía, en el bipartidismo, en el nacionalismo español y en la Iglesia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa transición que facilitó y que blanqueó los crímenes del franquismo, entre otras barbaridades, simplemente facilitó eso y sustentó, ¿no? No hubo lo que tenía que haber habido, y Joaquín sabe mucho más de eso que yo lo sé como víctima, ¿no? Lo que se llama una transición, una justicia transicional, perdón,
una justicia transicional, que es lo que surge después de un país que ha tenido una dictadura como la nuestra de bárbara, de 40 años, aparte de los crímenes, 40 años, y pasa a una democracia. Eso en cualquier país donde lo ha habido eso un proceso donde la justicia es transicional. ¿Por qué? Porque transiciona entre esta situación y esta. Y aquí en medio arregla cuentas, ajusta cuentas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Eso no lo hubo aquí, sino muy al contrario, que aquí lo ha expresado estupendamente, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Yo creo que esa transición no tiene eso, ¿no? El espíritu de ajustar cuentas, de definir responsabilidades, ubicar responsabilidades y tal, ¿no? Pero Joaquín sabe más de esto que yo, ¿no? Y por otra parte, la transición que las víctimas vivimos, yo que tengo 56 años, casi 57 ya, y que no sé mucho, que no viví mucho aquello, que sé lo que me contaron mi madre cuando me pidió que sacara a su abuelo de la cuneta, y entrevisté a mi familia, que todavía vivía mi tío, ¿no? Y después lo que hemos ido averiguando es algo que no entendemos, que es como partidos que lucharon en esa república, que tienen a mucha gente en las cunetas, pues simplemente jugaron ese intercambio de cartas. Aquí quiero decir una cosa, todo mi respeto a la militancia de estos partidos, que yo creo que se quedó como yo me quedé, con la boca abierta. Cuando las directivas, ¿no?, jugaron ese intercambio de cartas, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, ¿no? En ese intercambio de cartas, Joaquín lo ha dicho, la bandera republicana, vale. La monarquía, la corona, vale. El papel preponderante de la iglesia, vale, agachamos la cabeza. Pero la gente en las cunetas también. Los crímenes no se juzgan. Y los símbolos también. Y los símbolos siguen estando todavía en nuestras calles. Porque ahora se tiene, perdona que te interrumpa por aquí, porque yo veo que ahora también se le echa mucha responsabilidad a la gente más joven por la falta de conocimiento, la falta de implicación, de responsabilidad, digamos. Pero es que ellos sí, o sea, si un chaval joven tiene que saber quién era Sanjurjo o quién era un militar franquista en medio de una calle, ¿cómo no lo va a saber Carrillo en aquella época? ¿Cómo no lo iba a saber Carrillo? ¿Y cómo se comió todo eso? ¿Y cómo se comió el Valle de los Caídos? ¿Y cómo se no solamente fue la bandera, como tú has dicho, es que fueron los símbolos, y eso son cosas más importantes que incluso la bandera, creo yo. Representan. Bueno, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Para mí es incomprensible también, ¿no? Y ya te digo, todo mi respeto a militancia, porque después siempre surge alguna persona que dice, luchamos por cada centímetro de libertad, y yo lo respeto, lo entiendo, y vamos, para nada mi crítica ante eso, ¿no? Pero sí que hubo algunas cosas que no se hicieron, y otras que no se hicieron bien, obviamente, ¿no? Y de aquellos barros, pues todo lo Joaquín. Sí, yo creo que esto viene de una carrera que viene desde la guerra, la posguerra, que masacraron a la gente, quitaron del medio a todos los que eran distintos a ellos. Después ha venido la transición y todavía lo hemos mantenido, y nos cuesta trabajo quitar los símbolos de las calles, de que haya nuestros muertos en las cunetas, y nos cuesta todavía porque hemos estado muy machacados por el franquismo. Y los jueces todavía son franquistas, y nos va a costar tela de trabajo. Las leyes no son las que nosotros queremos. Yo hay dos cositas de lo que habéis dicho, porque habéis dicho todo el mundo cosas, yo que no sé, no podemos más que estar de acuerdo y ya está. Pero hay un par de comentarios ahí que sí quiero hacer de algunas cosillas que habéis preguntado, que habéis dicho. Y quiero empezar por lo que decía Carlos, porque además tiene que ver con lo que está comentando Paqui. Dice, ¿por qué la reina de Inglaterra? ¿Qué podemos decir cuando alguien nos diga, es que la reina de Inglaterra también se inmiscuye en un nombramiento? Que no se inmiscuye tanto, pero da igual. La reina de Inglaterra, vamos, en casi nada, pero bueno. La reina también se inmiscuye en sus cosas, cuando sé qué. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues es evidente que la reina de Inglaterra no ha nombrado reina después de la dictadura atroz. Es que una cosa es el antiguo régimen, que el antiguo régimen en Inglaterra pues no se sabe cuándo acabó,
y que ha habido un proceso escalonado en el que ya, claro, la reina... ¿Qué representa la reina? Pues yo qué sé, a los reyes medievales, vaya. Pero es que en España el rey es el representante del franquismo. Es que no es lo mismo, no es lo mismo que un señor represente al antiguo régimen a que un señor represente a todo lo que está contando Paco. Inglaterra también luchó la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo y España Claro, pero por eso digo que no tiene nada que ver. Nada. Es que la monarquía española se restaura después del fascismo, después de 40 años de dictadura fascista. Que no nos olvidemos que hoy estamos celebrando el Día de la República, de una república que duró 5 años hasta que llegaron los fascistas. Que hoy hace 90 años de la República, pero nada más que 85 de que empezó la Guerra Civil. Quiero decir que no es lo mismo el rey que representa a los poderes franquistas que un rey que representa a la tradición. Y eso es lo que yo he intentado contar antes. El rey en España es la garantía de continuidad con el franquismo. Como es la garantía de continuidad con el rey español, tenemos que ser mucho más exigentes. Porque cada vez que el rey español actúa, no es como la reina de Inglaterra que actúa para defender su castillo, sus perros y sus mierdecillas. Y sus privilegios de ella, personales. Es que el rey de España no actúa para defender sus privilegios. La reina de Inglaterra le echan en cara que ella no hace más que conseguir que no paguen impuestos sus tierras. Muy feo. Pero es que el rey interviene en España para mantener la impunidad y la situación de privilegio de los fascistas. No para él. Y eso es mucho peor. Eso es lo grave del rey de España. Y eso tiene que ver ahora con lo segundo que habéis comentado varios compañeros y compañeros. El tema del emérito. Cuidado con el emérito. Ahora os cuento el emérito. Pero cuidado, no caigamos en una trampa de diferenciar al emérito del rey Felipe VI. No caigamos en esa trampa. La monarquía española está haciendo un lavado de cara que pasa por decir el rey emérito es lo más corrupto del mundo. No os extrañe, yo creo que no va a pasar, pero no os extrañe que de aquí a unos años al rey emérito o lo juzguen o lo obliguen a dimitir si no se ha muerto antes o hagan algo, porque esa es la manera de blanquear la monarquía. La manera de blanquear la monarquía es decir, Felipe qué bueno es, Felipe qué bien lo hace, Felipe qué preparado, y el padre era un golfo. Pero el problema no es ser un golfo, que es lo que yo he intentado contar hoy. El problema es que el sistema mismo de monarquía española es un sistema para garantizar que no haya transformación. El cerrojo para que en el sistema español, con la constitución actual, no se pueda hacer una transformación, no se puede hacer política realmente en contra del neoliberalismo, el cerrojo es la monarquía. Y la monarquía es tanto Felipe como Juan Carlos. Y por eso he puesto el ejemplo de Cataluña. No os fijéis en la corrupción. Ahora si queréis cuento algo de eso. Pero fijaros en peor. ¿Quién interviene en Cataluña para decir en la tele que los independentistas al agua y que lo más duro contra ellos? ¿Quién incita a que metan en la cárcel a Jordi Cuixart? El rey Felipe, no el rey Juan Carlos. Luego no os equivoquéis, el rey está ahí para asegurar que no pierdan sus privilegios los que mandan. Y eso tiene que ver un poco con la corrupción, pero parcialmente. El rey Juan Carlos ha robado, por supuesto que ha robado, pero ha robado menos de lo que roban los que roban. Que eso no le quita mérito, pero no os confundáis. Los que roban, es decir, el rey se ha quedado con comisiones del AVE a la Meca, no sé qué historia. El rey se ha quedado con unas comisiones. La mayor parte de esas comisiones, ¿quién se ha quedado? Los que roban de verdad. Las empresas que participan ahí, los que después le han pagado el dinero al rey para que el rey pueda decir, aquí tiene 1 millón de euros, venga, regularizo. Luego, no os confundáis, la corrupción no es... La corrupción es un sistema para evadir el sistema, es decir, la corrupción es una manera de que los que tienen dinero no tengan que adaptarse a los controles de la democracia. Entonces, cuando os digan que el corrupto es un policía, que un día a un tipo se queda con el dinero, una multa, vale, eso es corrupción. Pero la corrupción como sistema es la que garantiza que las grandes fortunas, que las grandes empresas no se sometan a los controles democráticos. Entonces, ¿el rey Juan Carlos es un corrupto? Por supuesto. ¿Hay que juzgarlo? Por supuesto. ¿Volverá a España? Preguntaba alguien. Pues no lo sé, pero cuidado. Porque si el rey Juan Carlos viene a España para decirnos, ya hemos limpiado la monarquía, cuidado. Y el rey lo que hace es garantizar que los que mandan sigan mandando. Y eso es lo que tenemos que entender. Si entendemos eso, a partir de ahí podemos discutir. Porque si nos vamos a quedar con el detalle, que no es un detalle, imaginaros que conseguimos que venga Juan Carlos.
Imaginaros que hay un fiscal, como decía el compañero, que por fin le abre, que yo no entiendo por qué no se abren, porque todavía antes de que traerlo habrá que abrir una investigación judicial, que no se ha abierto. Y el fiscal tendrá que descubrir qué hay, y a partir de la imputación podemos pedir que venga. Si eso pasa, ojalá pase, pero no penséis que es una victoria. Porque si se interpreta mal, eso puede ser una derrota, porque puede ser una manera de lavar la cara y decir, ya hemos echado a los corruptos y ahora queda el que no es corrupto. Y es mucho peor que la corrupción, es la falta de democracia. El rey como cerrojo para que no mande el pueblo y para que manden los que siempre han mandado. Está claro que los cambios de símbolos son muy importantes. Es decir, por ejemplo, García Morato se llama ahora Virgen del Rocío. Es lo mismo. Es lo mismo. Los dos vuelan. La blanca paloma y el otro que nos pintó. Sí. Para animar una segunda ronda, hay, creo que en el ámbito en el que estamos en esta sala, ¿no? En el ámbito de la izquierda, cuando aparece el debate de monarquía o república, acabamos hablando mucho de historia y creo que forma parte de la necesidad de una derrota, de una dictadura, de una transición mal hecha y de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Pero creo que de alguna forma la intención del libro es no hacer historia sin política, ni política sin historia, sino hacer política con historia, ¿no? Recogiendo análisis bien desde el derecho constitucional, bien desde la memoria histórica, bien desde además se llama Abajo el Rey, repúblicas en plural, desde desarrollos históricos particulares de diferentes pueblos del Estado español, que también es de construir y reconstruir el imaginario colectivo sobre lo que es el país en el que vivimos y en el que podemos vivir y en el que queremos vivir, a lo mejor, ¿no? Entonces, el libro ahí hay una intención, Joaquín lo ha dicho antes, y a mí me ha parecido como muy sencillo, pero a la vez muy necesario, porque es verdad, con rey no hay república. Es decir, que la república para mí es mucho más que no haya rey. Pero la realidad es que este libro existe y el debate existe en la sociedad y hay una encuesta que sale y se publica y tiene una población que dice mayoritariamente no queremos, porque hay una crisis de lo que es la institución de la monarquía. Entonces, a partir de ahí, no para llegar ahí, sino a partir de que esa situación existe por primera vez con las dimensiones que existe desde hace 40 años, la pregunta que yo quería lanzar a vosotros y a todo el mundo, ¿no? Es, ¿cómo hacemos para que el deseo de que exista una república en España sea una reivindicación de los sectores populares? Es decir, que porque creo que por ahí es por donde va. Claro que sí, el rey campesino. A lo mejor hay una iniciativa que nos puede unificar a todos, que es pedir un referéndum. Vale. Pero, ¿qué más cosas hay que hacer? ¿Qué más cosas hay que hacer? Diferente a las que hemos hecho, porque aquí en el libro hemos propuesto un espacio de encuentro, ¿no? Sí, es como un abanico que vamos a cogerlo para echarnos aire y a ver si cogemos aire, impulso y tiramos para adelante. Pero, ¿qué más hay que hacer para que se caiga del caballo? Más claro, no lo escuchamos. Mientras el PSOE no se caiga del caballo, claro, pero entonces, en España no tenemos democracia. si la respuesta puede ser esa, yo puedo estar de acuerdo que el PSOE se caiga del caballo, ¿cómo hacemos que el PSOE se caiga del caballo? Así que al final es como... Ya eso es más difícil. Ya eso es más difícil. Bueno, pues un poco, no sé si queréis como una segunda ronda de debate, pero que vaya un poco en esa línea, ¿no? Es decir, ¿qué necesita la izquierda y no solo la izquierda? Es decir, porque hay gente que no se reconoce de la izquierda a lo mejor, pero que estaría de acuerdo en un horizonte republicano. Nosotros empujaremos desde un sitio y otra gente empujará desde otro, pero ¿qué hace falta para hacer eso? Que creo que sigue siendo tan importante, ¿no? No, creo que ha pedido la mano, pero sí. Venga. Yo entro al debate. Entra al debate. Aquí dos cositas. Ah, no, mejor. No sé, a mí me parece que hay que empezar por el principio. El principio es el conocimiento, la educación. O sea, a mí se me cae dando a los pies cuando veo gente universitaria que te dice abiertamente que la República ha traído la guerra. Y yo me quedo descolocado. O sea, ¿hasta qué punto se ha tergiversado la historia
a generaciones de ciudadanos que hoy en día están convencidos de que la República fue la etapa. Y ahora, pues, puedes cambiar esas opiniones, pero bueno, a lo mejor con las generaciones que van viniendo, igual hay que empezar por ahí, por el colegio. ¿No? Sobre eso un detallito. Yo digo, ¿la República trajo la guerra? Sí. Igual que el empoderamiento de la mujer trae violencia contra la mujer. Quiero decir, a ver, cuando una mujer se empodera y llega a la pareja y la mata, dice, el empoderamiento de la mujer trae asesinato, ¿no? Lo que pasa es que frente a la libertad, ¿a quién reacciona? Pues pero pues, yendo a lo que decías tú, Pablo, un poco por abrir debate, muy rapidito, ¿eh? 2 comentarios. Uno, por ahora en España tenemos una ventaja que no podemos perder. En esa batalla por... ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que los fascistas españoles apoyan al rey. Y cuidado, que no podemos perder esa ventaja. Vox, por ahora, apoya a muerte al rey. No, eso no está garantizado. No os extrañe que de aquí a un par de años Vox se vuelva republicano. Como han sido montones de movimientos fascistas en montones de espacios. El día que Vox se vuelva republicano, hemos perdido una batalla. Entonces, primer comentario es, vamos a aprovechar la coyuntura antes de que los fascistas se vuelvan republicanos. Porque eso es el mayor riesgo que yo veo en el republicanismo. Segundo, como idea, sugerencia, lo que decía Pablo, donde yo creo que hay que poner acento en los derechos humanos. Vamos a cambiar el rey por los derechos humanos. ¿Cómo hacemos un movimiento que atraiga gente que no solo está desde la izquierda, que lo promovemos desde la izquierda, pero pues yo creo que los derechos humanos? Sobre todo, ¿cuál es nuestro programa político? Los derechos humanos. Después discutimos la nueva constitución que metemos. El programa son los derechos humanos. Y ahí se tiene que ver todo el mundo unido. Centrar en los derechos humanos el objetivo. Y después nosotros pues, podemos luchar más dentro de los derechos humanos porque haya más igualdad, porque evidentemente hay que acabar con la pobreza, hay que redistribuir mejor la riqueza, montones de cosas. Pero nuestro mínimo son los derechos humanos. Y ahí nos podemos juntar hasta con los fachas. Con los fachas decentes, que sean buenas personas. Los derechos humanos. Y eso, para mí, es el camino para empezar a abrir hacia una república democrática, ¿no? Como propuesta. Sí, no, para mí hay una constatación muy clara, ¿no? Que es que ayer hablaba en la SED un profesor de filosofía, no sé si lo escuchaste alguno o alguna, sobre el cinismo. ¿Lo escuchaste? Yo me quedé pasmada. Sobre el movimiento filosófico de el cinismo, no los cínicos, de cómo eran totalmente lo que el mensaje que daban era totalmente contrario al que nos ha quedado, porque ellos fundamentalmente denunciaban el corazón de la injusticia, del sistema, bueno, que no ponía a la persona, al hombre y a la mujer en el centro. Era un discurso de mucho más libertad y tal. Al poder no le convino y reconvirtió la imagen en los cínicos, ¿no? Esos son unos cínicos, no hay que echarle cuenta porque son unos que creen en cosas que creen en otras cosas. Entonces, esto que es tan claro ahora en nuestra sociedad, de que no hay pensamiento crítico, no hay espacio donde el pensamiento crítico se eduque, se críe, ¿no? Y porque no lo hay, porque aquí lo único que conviene es hacer borrego y borrega, en cuanto a pensamiento digo, ¿no? Y todos iguales, ¿no? Pues esto es una falta ahora mismo en nuestra sociedad tremenda, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos fundamentales donde podemos encontrarnos, debemos encontrarnos y empezar a construir esa palabra tan bonita que es una de las que viene aquí, que es el municipalismo, en los municipios, porque los municipios son los barrios, y los barrios es donde bueno, vosotros los luchadores y luchadoras que aquella época reunían en la carbonería, pero yo con 7 años el Partido Comunista nos reunía en la iglesia porque no había colegio, y allí es donde hemos corrido delante de la policía, que son mis recuerdos con 7 años. Preguntarle a mi padre que por qué corríamos todos, que éramos 4 chiquillos delante de la policía, y era la iglesia y el Partido Comunista los que en los barrios tenían ese poder. Entonces ese poder que se ha diluido, y no quiero poner apellido, aunque podría ponerlo, de quién ha sido la responsabilidad de diluir todo eso, ¿no? Eso debemos recuperarlo, y cuando Joaquín habla de derechos humanos, habla de esto. ¿Dónde están los derechos humanos? Jodidos. Coño, yo soy de las 3000 de la letanía, y ahora además tengo la suerte de ser la directora de 2 centros cívicos de allí, del Polígono Sur. Joder, Guillo, aquello es durísimo. Hostia, a mí ya se me olvidaba, mira que me he criado allí.
pues se me hace durísimo aquello, donde los derechos humanos están jodidos, ¿no? Los siguen reventados, tío, reventados. Entonces, ir construyendo municipalidad, porque es fundamental para la República, es uno de los pilares fundamentales, allí donde está, donde nos vemos en esos espacios, ¿no? Y por supuesto en la memoria histórica, cada sábado final de mes, que sabéis que a las 12 de la mañana nos vemos en Gavidia y hacemos asambleas abiertas, populares, que no una sale mejor y otra peor, pero ahí llevamos 10 años haciéndola, ¿no? Y en los sitios donde se defiende, en los barrios hartos, en las manifestaciones de la feminista, por mucho que nos quieran tachar, en fin, en todos esos espacios. Digo que somos pocas, es verdad, que somos siempre las mismas, que somos siempre las convencidas, tal, pero de todas formas son espacios donde tenemos que seguir currando y tenemos que seguir estando, ¿no? Paqui, ¿y tú te crees que a la gente de las 3.000 le importa verdaderamente la República? Bueno, es que... Vamos, digo las 3.000, como digo su eminencia, como digo Camarito, es que conviene que a la gente de las 3.000 no le interese la República. Es que lo que conviene... Porque es que además tienen una buena fama el rey de eso, de campechano, que es rey, es como el campechano. Que estuvo en la visita entonces, en junio, donde claro, tuvimos que saludarlo, ¿no? Y que recibirlo, ¿no? Pero tú no te agachaste, ¿no? ¿Eh? Tú no te agachaste. No, es que... No le das de la mano. Eso no se podía dar por el tema de la pandemia, no se podía dar, pero yo lo recibí como directora del centro cívico, donde yo soy la directora porque me parece que tengo que hacerlo y ya está. Pues bueno, tuve la actitud que tengo que tener, como me parece, educar, que eso es por lo menos lo que me dejaron mis padres. Y eso yo creo que es que, cuidado, porque no son las personas que viven en los barrios, no somos los ciudadanos y ciudadanas las responsables de no querer. Es que hay un sistema que es que no quiere que creamos, es que nos quiere aborregados, nos quiere consumistas, con puñetera Telecinco y con lo que no es Telecinco, y ya está, y así nos quiere, ignorante, o sea, insolidario. ¿Y somos nosotros los que tenemos que acoger a la gente? No. ¿Somos nosotros los que tenemos que dar comida al pueblo que tiene hambre? No. Coño, ¿cómo que nosotros? Es el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas tienen otras formas de estar presentes, por supuesto, en un compromiso, pero es el Estado quien tiene que... Entonces la responsabilidad no es de los que no quieren nada de la República, pobres que... No, digo yo, claro, tampoco el pueblo de los años 30 quería República, y ahí estuvo la República llevando con burro a Luis Cernuda y a Federico García Lorca, y a otros muchísimas que después forman parte de los que están en las cunetas, ¿no? O sea, no es que el pueblo le dé la espalda, es que interesa que el pueblo le dé la espalda, se trabaja mucho tiempo en eso, se tiene esto. He visto algunas manos que se han levantado, una allí, otra aquí, otra allí. Si os parece, cerramos un poco el turno, son las 8:30 y ahora con una cerveza pues podemos seguir también comentando. Primero allí, después al fondo la compañera y después... Por recoger el guante que Pablo ha lanzado, yo creo que es muy importante dar oportunidades. Creo que estamos en un momento de debilidad del rey. Es decir, estamos en un momento de debilidad de la monarquía. Creo que Felipe VI se equivocó porque tuvo un momento fantástico para haber pedido un referéndum. Si en el momento que su padre abdicó hubiese pedido un referéndum, tendríamos que comernos el rey con papas. Porque en ese momento habría salido Felipe VI seguro con una mayoría absoluta y nos lo habríamos comido. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, creo que es un momento espléndido. ¿Qué ocurre? Lo mismo que ocurrió con la República, que el autor del libro imagino que lo habrá estudiado mucho mejor, ¿no? Sí, una debilidad del rey Alfonso XIII hizo que el pueblo que estaba deseoso de república en unas municipales, y ahí engarzo con lo de la municipalidad, ¿no? Es decir, unas municipales fueron mayoría absoluta los republicanos y continuamente ya con las siguientes elecciones pues se ganaron y fue una república que se declaró porque el pueblo lo había votado, ¿no? Es decir, no fue un referéndum de vamos a hacer una república, sino que la gente arrolló. Pues ahora es lo mismo, pero es que acabamos de perder una gran oportunidad. Es que Podemos lo ha destruido un señor que tiene una cosa aquí atrás. Y eso es terrible, eso es terrible.
Sí, hace 3 años estábamos en la cima y vamos a coger otra vez el arranque. Se nos ha destruido la ilusión. Entonces, de todas maneras estamos aquí todavía. Seguimos todavía. La compañera. A mí me encantará dentro de unos años hacer un referéndum, pero creo que tendremos que llegar a esa madurez que necesitamos para hacer ese tipo de referéndum. Me encantaría. Después de ver lo que pasó en Cataluña, no creo que debemos bajar, pero me preocupa más el tema que decía ella de las personas de las viviendas, que son ciudadanos que dicen en nuestro país que son de derecho pleno. Un poco, no sé, conectando todo eso y viendo muy interesante la propuesta que hacía Pablo, si me permitís, además de los derechos humanos, que creo que los puede unir desde el municipalismo, porque es la administración más cercana y desde la que se pueden obtener resultados más rápidamente, yo pondría también el acento en la participación ciudadana. Es que yo creo que estamos viviendo una época que desde mi punto de vista es clave para decir o participamos o perdemos la posibilidad de participar. Porque yo veo todo muy interesante este tipo de debates, pero para personas que están más en esta temática, pero estamos olvidando, mucha gente no sabe que se están aprobando medidas de mucho calado social, sin participación. A mí me preocupa que hay organizaciones hablando en nombre de nosotros sin siquiera saber cuál es el porcentaje de participación o de afiliación que tienen esas organizaciones. Y yo creo que es importante ya decir, independientemente que yo lo vea, hablar de república, hablar de conquista de una democracia real, basándonos en puntos de encuentro que, como decía Joaquín, nos unan a todos: derechos humanos, municipalismo, participación y también subir la autoestima de la gente. Porque yo me pongo en el lugar de una persona que esté viviendo un ERTE y que de la noche a la mañana y no llega a fin de mes y esa persona tiene la autoestima por los suelos. Y en un país como el nuestro y en una hipotética democracia, eso nos debía, como la palabra, nos debía interesar. Gracias. Javi, la última palabra. Bueno, yo lo que quería es tener una negatividad, Joaquín, tengo una negatividad que me impide trasladar lo que yo quisiera. En el sentido de que yo empecé con Podemos, fui vocal en Triana y me empecé a dar cuenta, porque yo de política no lo sabía, de que las propuestas no se aprobaban por unanimidad, pero no se llevaban a cabo. Entonces empecé a pensar y me decían que, claro, es que no están obligados a hacerlo, no es vinculante, y me empezó eso a llegar a lo que ha dicho Joaquín Uría, de defender los derechos humanos. Y entonces yo me di cuenta de que los derechos humanos, mucha boca llena de derechos humanos, y es una declaración, para mí todavía no me han aclarado si es vinculante, que creo que no, es una declaración de intenciones, la misma palabra lo dice, que voy a intentar cumplir con los derechos humanos. Entonces de ahí me llevó a la Carta Social Europea, de que tienen que obligar a que como mínimo las pensiones tienen que llegar al umbral de la pobreza, que yo creo que esto está puesto como una trampa para todos nosotros, para llegar al municipalismo. Al final no se consigue nada como no sea por presión social. Pero claro, ahí ¿cómo llegamos a la gente para convencerla? Porque yo le digo, sí, los derechos humanos, pero si yo por dentro me digo yo que le estoy diciendo a los derechos humanos, sí, eso es una mentira toda. Porque incluso el Pablo Iglesias lo está diciendo también, que cumpliendo con los derechos humanos se cumple con la Constitución y con todo eso. El derecho al empleo, el derecho a la vivienda, todo está en el título tal de la Constitución, que también es el mismo rollo. Entonces ¿cómo cambiamos todo esto? Porque ¿cómo vamos a traer a la gente? Habrá que estar entonces haciendo lo que dice Joaquín. Vamos a decir a la gente los derechos humanos y a ver si llevamos a la gente al retiro. Yo la verdad todavía eso no sé quién me lo va a tranquilizar, mi mente. Nadie. Entonces yo voy a
ya sabes. Venga. Voy a ayudar a lo que queráis. Joaquín, una cosa más y ya cerramos. Yo por acabar lo último, que ya yo qué sé. Venga, que terminamos ya y ahora... Yo aprovecharía, Javi, para hacer un comentario. A ver, de estos actos no se puede salir, y vamos a ser realistas, de esto no podemos salir más tristes, más deprimidos. A ver, ahí voy. Hemos venido aquí, el grupito de gente que somos, hemos estado charlando de esto tiene que valer para él. Aparte de vender libros, ¿vale? Pero no, quiero decir, a ver, hablar de todas estas cosas, yo creo que de estas cosas hay que salir empoderados. Hay que salir con ganas de decir, vamos a hacer cosas, vamos a currar y tenemos mucho espacio. Y en este caso es verdad. Yo creo que Javi y varios compañeros han hablado del desencanto, que podemos, que no sé qué. Y yo, olvidaros. Mi idea de verdad. No, me da igual, ni uno ni otro. A ver, olvidaros de lo que no sea empezar a organizarnos, cada uno en su espacio, para luchar por cosas concretas. Cosas concretas que son acabar con la monarquía, todo lo que queramos, y que son, lo que dice Paqui, en los barrios, los derechos, no sé qué. Los derechos, decía Javi, y el último que quiero decir, es que no son obligatorios. Eso es lo bonito de los derechos. Que como no son obligatorios, no nos queda más huevo que luchar para que se hagan verdad. Porque si fueran obligatorios, que luche un juez. Como los derechos humanos no son obligatorios, no nos queda más remedio que luchar y convertirlo en verdad. Luego, ole, ahí tenemos objetivos. Y yo, vamos a salir de aquí contentos y con ganas de trabajar porque hay un montón de cosas que hacer y estamos en un momento que no está malo. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de levantaros, solo dos cosas. Una, los libros están ahí, ¿vale? Esa es la primera. Y dos, un segundito.